Ok, listos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Universo Financiero. Hoy tengo el honor de tener aquí a mi gran amigo, el doctor Iván Ramírez. Iván es abogado especialista en planeación de negocios y planeación patrimonial. Él es socio del bufete de abogados Iván Ramírez y Asociados. Estudió en la Universidad de Texas en Austin su licenciatura, en la Universidad Internacional de Texas A&M su maestría en ciencias y el Juris Doctor en la Universidad de St. Mary's. Fue presidente de la Asociación de Abogados de San Antonio, sección de abogados internacionales, y en el 2014 San Antonio SIN le otorgó el premio al mejor abogado de planeación patrimonial y fideicomisos. Bienvenido, Iván, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema súper interesante para toda nuestra audiencia, que es la planeación patrimonial y testamentos, ¿no? Entonces, bienvenido, Iván. La primera pregunta que te vamos a hacer es la típica que me hace cualquier cliente. ¿Qué pasa si yo tengo un testamento en un país extranjero? Vamos a poner como ejemplo México. ¿Qué pasa con mis activos aquí en Estados Unidos? Sí, muchísimas gracias, Karina, y saludos a todos alrededor del mundo que están aquí escuchando nuestro podcast o el video. Y sí, eso básicamente cuando llegan los clientes internacionales aquí a nuestro despacho, es muy importante tomar en cuenta de que si no eres residente de los Estados Unidos, no eres ciudadano, hay muchas consecuencias legales, fiscales, de impuestos al ser un no residente de los Estados Unidos. Entonces, tomando eso en cuenta, pues tenemos que hacer la planificación adecuada para proteger la inversión del cliente aquí dentro de los Estados Unidos. Y es muy común que si llega el cliente a tiempo, o sea, mientras ellos todavía están vivos y sanos, pues obviamente podemos evitar muchas broncas porque hay muchos riesgos y trampas, ¿verdad? Puedo decir, para la gente que no tiene la asesoría, no tiene el conocimiento del sistema legal aquí en los Estados Unidos y de los impuestos. Entonces, un ejemplo muy típico, cuando no llegan a tiempo después del fallecimiento de alguien, un ser querido, un ejemplo que estoy trabajando en este caso el día de hoy, es un no residente de los Estados Unidos, al fallecer, no tiene ningún tipo de plan patrimonial en los Estados Unidos, llegan con un testamento de otro país. So, por ejemplo, esta familia son de México y la mamá falleció y la mamá era viuda, falleció el año pasado con un testamento mexicano. Y aquí el problema es que tienen una casa de vacaciones ahí en Houston, más bien en Katy, ahí fuera de Houston. Y la casa vale un poquito más de $400,000. Entonces, el testamento mexicano es válido para las instrucciones de sucesión. O sea, en el testamento dice que a mis 4 hijos adultos en partes iguales van a heredar la casa. Perfecto. Yo hice la administración de ese patrimonio de este lado y le preparé la escritura y otros documentos legales, los archivé con el condado. Boom, los 4 hijos son dueños de la casa. Ningún problema, este testamento mexicano con cuestiones de sucesión. Ahora aquí el problema es el impuesto de herencia. Ok, el testamento mexicano no es una solución para los impuestos de herencia, no es un plan fiscal. Ese es algo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, obviamente. Entonces, como no tuvieron la asesoría para tener un plan fiscal aquí en los Estados Unidos, para esta casa de vacaciones, van a pagar más de $100,000 en impuestos de herencia, que en inglés se llama Federal Estate Tax. Ese es un impuesto a nivel federal y Karina ahorita nos va a dar más información y detalles de cómo funciona este impuesto de herencia. Sí, Karina, adelante, ¿nos puedes sí, explicar el impuesto de herencia? sí, claro. Fíjate qué caso tan tangible, tan real. Aquí les explico rápidamente cómo funciona el impuesto de herencia. Y ahorita Iván nos va a dar diferentes soluciones para este impuesto. Pero imagínense que una persona, una pareja de extranjeros, compró una propiedad que hoy vale $350,000.
20 o 30 años más adelante, cuando estas personas fallecen, la propiedad vale $1,000,000. Y esto es bastante normal, no es nada extraordinario. Cuando estas personas fallecen, quieren que sus hijos hereden esta propiedad, pero estos hijos ahora tienen 9 meses para pagar 40% sobre el valor de la propiedad, que ese es el impuesto de herencia. Muchas personas no están familiarizadas con este proceso porque las personas que somos ciudadanos o residentes de Estados Unidos podemos heredar más de $12,000,000, casi $13,000,000 libres de impuestos sin el impuesto de herencia, ¿ok? En cambio, los que son extranjeros solamente tienen una excepción de $60,000. Todo lo que hereden arriba de $60,000 va a pagar el 40%. Muchas personas piensan, no, es que yo compré esta propiedad a través de mi LLC y ya, como es una corporación americana, la corporación no muere, no hay impuesto de herencia. Eso no es cierto. Obviamente sí se recomienda, ya Iván les va a hablar por qué se recomienda comprar los bienes raíces a través de una empresa, por cuestiones sobre todo de responsabilidad limitada. Pero para el impuesto de herencia eso no afecta en lo más mínimo, o sea, no lo solucionan. ¿Por qué? Porque igualmente estas personas fallecen que eran los dueños de la LLC y ahora sus hijos van a heredar las acciones de la LLC y ahí existe el impuesto de herencia. Entonces, para que les quede claro, estos muchachos heredan una propiedad que vale $1,000,000, su excepción son solamente $60,000, tienen que pagar el 40% sobre $940,000, o sea, tienen que pagar $376,000 y tienen 9 meses para hacerlo. Si no, ¿cuáles pudieran ser las consecuencias, Iván, si no pagan estos impuestos dentro de ese tiempo que tienen de 9 meses? Muchas veces llegan clientes a mi oficina no, falleció mamá, falleció papá, tienen una propiedad aquí en Estados Unidos. Y les explico esto del impuesto de herencia. Y luego a veces me dicen, pues, ¿cómo se va a enterar la Hacienda? ¿Cómo se van a enterar el IRS? Y les digo lo siguiente. Número uno, legalmente el IRS, Hacienda de los Estados Unidos, ya tiene un embargo sobre esta propiedad. Esa es la ley. Y tal como el IRS tiene un embargo, un lien en inglés sobre la propiedad, no lo van a poder vender. Ninguna compañía de títulos va a permitir vender la casa hasta que reciben las pruebas que se pagó el impuesto de herencia del IRS de Hacienda. Eso es número uno. El IRS tiene un embargo sobre la propiedad y no lo van a poder vender. Número dos, si no se presenta la declaración de impuestos entre 9 meses de la fecha de fallecimiento del cliente, del dueño de la casa, después de 9 meses se empiezan a acumular interés. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que deben a $376,000, si no pagan esa cantidad dentro de esos 9 meses, Hacienda empieza a cobrar interés. Y además hay castigos, penalties, hasta 25% del valor de la propiedad se puede cobrar si no hacen la declaración a tiempo. Tienes interés que se está acumulando, castigos y aparte el IRS tiene un embargo sobre la propiedad. Entonces, esos son problemas muy serios que uno no quiere tomar, no hay que Claro. arriesgar, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Entonces, el fisco aquí en Estados Unidos no es fácil de burlar. O sea, aquí tenemos que hacer una planeación apropiada. No vamos a evadir impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Sobre todo si no hubo una planeación patrimonial, todo esto es récord público. Uno se entera qué heredó la persona, cuánto vale, cuánto le heredó. Hay inversionistas en bienes raíces que se dedican a buscar este tipo de oportunidades y que si ven que han pasado, por ejemplo, 7 meses y no han pagado los impuestos, piensan, bueno, estas personas no tienen liquidez y se les acercan, les ofrecen a lo mejor $600,000 sobre una propiedad que vale $1,000,000. Las personas la terminan malbaratando. ¿Qué es eso? O tener todas las consecuencias que acaba de mencionar Iván. Igualito tienen que pagar los $376,000 de impuestos porque al fisco no le afecta cómo tú vendiste la propiedad. Lo que a ellos les interesa es que el día que tú heredaste la propiedad, esa propiedad valía $1,000,000 y sobre eso se tienen que pagar los impuestos. Entonces les vienen quedando a estos muchachos un remanente de $224,000 sobre una propiedad que valía $1,000,000.
no recuperaron ni siquiera los $350,000 que hace 20 o 30 años atrás habían invertido sus padres. Entonces, una solución puede ser a través de seguros de vida. Y ahorita Iván les va a hablar de otras soluciones y también les va a hablar de la combinación de estrategias del plan patrimonial que hace Iván y la combinación de seguros de vida. Pero en este caso, simplificado, yo lo que hubiera hecho cuando estas personas extranjeras compraron la propiedad, haría un cálculo de cuánto va a valer esa propiedad en el futuro, un estimado, una expectativa de vida y hacer un cálculo de cuánto van a tener que pagar de impuestos en el futuro y les daría un seguro de vida por ese monto aproximado, $400,000. Cuando ellos fallecen, sus hijos reciben el beneficio del seguro de vida libre de impuestos porque ese es el tratamiento fiscal. No se pagan impuestos sobre el dinero que viene de un seguro de vida. Con eso pagan el impuesto de herencia y la propiedad les queda completamente libre. Y ya ellos decidirán si la mantienen, se sigue apreciando o si la venden, pero la venden con tiempo bien vendida. ¿Correcto, Iván? Sí, eso es correcto y es una excelente opción, ¿verdad? Una póliza de seguro de vida con ese dinero, con esos fondos, para los no residentes de los Estados Unidos no es gravable para el impuesto de herencia. Para los estadounidenses, como yo y como Karina, eso sí es gravable, una póliza de seguro de vida para el impuesto de herencia. Pero hay una excepción en el Código Fiscal, en el Internal Revenue Code, que dice los no residentes de los Estados Unidos, una póliza de seguro de vida, los beneficios es libre de impuestos de herencia. Perfecto. Oye, Iván, y cuéntanos, danos un ejemplo de los beneficios de tener un buen plan patrimonial. Excelente. Cada cliente que llega a nuestra oficina, aunque sean residentes, ciudadanos o no residentes de los Estados Unidos, le ofrecemos esos 8 beneficios a cada cliente que llega a nuestro despacho. Entonces, el beneficio más importante, como puedes ver ahí en el punto norte del compass, dice mantener control. El cliente quiere mantener el control y dejar sus instrucciones. Si algo le pasa a mí y a mi señora, estas son las personas que van a heredar mi patrimonio en los Estados Unidos, o si no tienen familia, si no tienen hijos, a lo mejor lo van a donar a la iglesia o alguna universidad, son casos reales con nuestros clientes. Pero aquí el elemento más importante es mantener control, porque cuando uno no tiene un plan patrimonial, pierde el control. Un ejemplo rapidito. Tengo unos clientes que ahorita estamos haciendo la sucesión testamentaria en la corte, que se llama Probate Court, aquí en Estados Unidos. Y falleció la mamá de mi cliente, falleció la mamá intestada, o sea, no tuvo testamento. Entonces la ley del estado de Texas aplica, que dice va a ir a los hijos, y si está casada, pues va a ir al cónyuge que sobrevive, pero eso no fue la intención del cliente. O sea, ya tenemos 2 años peleando en la corte porque la señora se volvió a casar después del fallecimiento de su primer esposo. Se volvió a casar y nomás tuvo un hijo con el esposo anterior, ¿verdad? Y con el esposo nuevo pues no hay hijos porque la señora ya es mayor de edad. Entonces ahorita su único hijo que tuvo con el primer esposo, está peleando ahorita en la corte con el padrastro por falta de planificación. Y ya llevamos 2 años peleando en la corte, el hijo contra el padrastro, porque la mamá no tuvo un plan patrimonial. Entonces, ese es un ejemplo de perder control por falta de planificación. Ok, el cliente pues obviamente no quiere que eso sucede con sus hijos, con su familia y patrimonio. El elemento de mantener el control es tener un buen plan patrimonial. Ok. Otro elemento muy importante para nuestros clientes internacionales es privacidad. La planificación que ofrecemos, si la hacemos a través de fideicomisos, es privado. No lo tenemos que archivar en los archivos públicos. En cambio, un testamento o si fallece intestado el cliente, esos son archivos públicos en las cortes. Todo el mundo se puede enterar de qué es el patrimonio del cliente. Por ejemplo, el famoso cantante Prince, cuando Prince falleció hace unos años,
falleció intestado, todos los reporteros estaban ahí, ¿qué patrimonio tuvo Prince? ¿Quién eran los herederos? Porque eran archivos públicos, todo el mundo se puede enterar. Y yo creo que este año apenas a todos los herederos, que eran los hermanos de él y hijos, y estaban peleando en corte por años y años, y todo el mundo se enteró de qué patrimonio era, de qué recibió cada quien, porque son archivos públicos. Entonces, si no quieres que tu business esté parte de todo el mundo, bueno, pues vamos a hacer la planificación para la familia, un plan privado. Claro, claro. También tenemos plan de planeación de incapacidad. Eso significa si el cliente todavía está vivo, pero discapacitado, legalmente, ¿quién va a controlar sus inversiones en los Estados Unidos? Ese es otro elemento muy importante de quién va a controlar tus inversiones en los Estados Unidos si estás vivo pero discapacitado. Ese es un elemento muy importante. En la mano derecha dice proteger contra demandas y acreedores. Aquí en los Estados Unidos hay muchas demandas. Si uno llega, hace sus inversiones, compra bienes raíces bajo su nombre como persona física y luego llega una demanda, ya pusiste tu inversión en riesgo. Hay remedio, tenemos estrategias legales para mitigar y no poner en tanto riesgo la inversión del cliente, ¿verdad? Otra clase de demanda es un divorcio. Un divorcio es una demanda. Y aquí en los Estados Unidos, tristemente, la mitad de los matrimonios quedan en divorcio. Tomando eso en cuenta, si vas a dejar tu herencia a tus hijos o a tus nietos, y si se llegan a divorciar en el futuro, tus hijos y tus nietos, tu herencia puede correr en riesgo. Tenemos soluciones para eso, para dejar la herencia a los hijos y no ponerlo en riesgo en un futuro divorcio. Eso es sumamente importante, Iván, sobre todo en familias, como dices tú, las llamamos, son familias un poco más complejas porque a veces venían de un segundo matrimonio, de un primer matrimonio, Correcto. tenían hijos con el primer matrimonio, cada uno de los cónyuges, luego llegan, se unen, tienen nuevos hijos en el segundo matrimonio, entonces eso puede ser bastante complejo y lo último que queremos es dejar problemas y crear enemistad entre la familia. En cambio, si todo está súper estructurado, todo es fácil y no hay todos estos costos que pudieran llegar a ser bastante elevados, como tú dices, si se extiende un pleito, ¿no? Una demanda. Sí, otro problema que he visto con nuestros clientes es si tienen hijos discapacitados, si tiene algún problema como que acá arriba, ¿verdad? Como que tienen problemas de aprendizaje o ya son adultos, pero o sea, tienen problemas de acá arriba en la mente y reciben beneficios del Estado, pues obviamente necesitamos dejar instrucciones especiales para estos hijos, ¿verdad? Para protegerlos y proteger la herencia si no tienen la capacidad de administrar su dinero, ¿verdad? Claro. ¿Has visto casos así con tus clientes, Karina? Sí, sí, tenemos clientes que tienen hijos con necesidades especiales y Ujú. es sumamente importante hacer toda una planeación, sobre todo para que ese hijo, como nunca va a poder ser 100% independiente, se le deja un ingreso vitalicio para que con eso pueda mantenerse, pero en toda la planeación que tú haces se deja estipulado cuánto se va a dar, quién va a administrar el dinero. Obviamente tiene que ser una persona de toda su confianza, dependiendo del nivel de incapacidad que tenga la persona, si va a necesitar estar en una institución, si esa institución ya está pagada por el resto de la vida. O sea, sí se requiere mucha planeación muy específica. Así es. Y otro ejemplo es, a lo mejor el cliente tiene hijos que tienen problemas con alcoholismo o drogas o simplemente no son responsables con el dinero. Y en esos casos dejamos instrucciones que el fiduciario o el albacea va a ser un banco, por ejemplo, o una empresa que ofrece esos servicios profesionales porque no tienen nadie en la familia con quien pueden confiar para ejecutar sus instrucciones de herencia de la sucesión. Sí,
Ese es un buen punto también. Ujú. ¿Sí? De los otros elementos aquí, de los beneficios, como pueden ver, ya hablamos del impuesto de herencia y la importancia y Karina nos dio un ejemplo ahí de qué costoso sería para los no residentes de los Estados Unidos. La tasa es muy alta, hasta 40%. Y también ofrecemos estrategias para minimizar los impuestos sobre ingresos. Y también tenemos algunos clientes que desean ayudar a la comunidad con planeación caricativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo un cliente que nunca tuvo hijos y falleció hace como 5 años. Y como no tuvo hijos y era muy religiosa, el valor de su patrimonio era como casi $4 millones cuando falleció. Todo ese dinero lo dejó a un convento de monjas, porque era muy religiosa la señora y cada semana iba a ese convento de las monjas y rezaba ahí con las monjitas. Le dejó ahí los $4 millones. Ujú. No, pues sí, es importante tener toda esa planeación para asegurarnos que nuestro dinero se va exactamente a donde queremos que se vaya, ¿no? Y eso es muy importante, tener la planeación por adelantado, porque sí, o sea, puede ser muy costo efectivo toda esta planeación si lo hacemos apropiadamente y si no lo hacemos puede ser muy costoso Así todas las demandas y todo el proceso. Cuéntanos un poco, Iván, del proceso. Vamos a suponer que una persona muere intestada, o sea, ¿qué tan largo o qué tan difícil, qué tan caro puede llegar a ser el proceso? cuando fallecen intestados, sin Sí. testamento, ok, sí, tengo un ejemplo que del año pasado, un cliente de Argentina, de Buenos Aires, Argentina, falleció el señor y no estaba casado, era un señor divorciado, pero tuvo una novia, ¿verdad? Y dos hijos adultos. Llegaron los hijos adultos conmigo aquí a mi despacho acá en Texas, porque el papá tenía un portafolio de inversiones aquí en Texas, en los Estados Unidos. Y era grabable para el impuesto de herencia, parte de sus inversiones. Y además tuvimos que hacer un juicio en la corte, en el probate court aquí en San Antonio, Texas. Era un proceso, es un proceso muy complicado, muy costoso, y tardó casi un año, porque aparte del proceso que es muy complicado, era durante COVID y pues los casos estaban muy retrasados en la corte por el COVID y todo se hizo a través de Zoom, de videoconferencias. Los clientes participaron en las audiencias con la corte remoto desde Buenos Aires, Argentina, lo hicimos a través de Zoom, pero en total era muy casi, yo creo que ah, simplemente todos los gastos administrativos, los honorarios de abogados, honorarios de los contadores, pagaron casi $25,000 nomás en la administración. O sea, nada de impuestos. El impuesto no era mucho, yo creo que era como $50,000 el impuesto de herencia, porque la mayoría de las inversiones eran offshore para el señor, aunque el asesor financiero estaba aquí en Texas, ¿verdad? Pero en total casi un año la administración de patrimonio. Y eso es cuando nadie estaba peleando, porque la novia allá en Argentina recibió una herencia allá en Argentina, pero aquí en los Estados Unidos no hubo problemas con la novia del papá, o sea, no dijo, no, pues estamos casados, no. Entonces, sin pleitos, duró un año. Ya te imaginas si hubo pleitos, pues más de un Claro, año. no me puedo imaginar, eso se puede extender muchísimo. Y cuéntanos también, Iván, de las estrategias o soluciones que existen con los impuestos federales para la herencia de no residentes. Sí, claro que sí. Les voy a aquí dar un ejemplo de un caso real de unos clientes de la Ciudad de México que eran no residentes de los Estados Unidos. Este cliente tenía tres casas de vacaciones. Una casa de vacaciones en Texas y dos en el estado de Florida. Y estas tres casas de vacaciones valían aproximadamente $5,5 millones. Digo, ok, perfecto. Entonces, para estas tres casas de vacaciones, sin un plan patrimonial, al fallecer los dueños, que eran mamá y papá,
iban a pagar un poquito más de $2 millones en impuestos de herencia. Pero, o sea, llegaron a tiempo, o sea, llegaron aquí, el contador de ellos allá en México les recomendó mi despacho y les armé un buen plan patrimonial. Entonces, esa es la estructura que hice para esta familia. Le constituí un LLC aquí en el estado de Texas y la casa de vacaciones aquí en Texas lo titulamos a través de la LLC, que es una entidad empresarial aquí en Estados Unidos. Y luego el señor ya tuvo una LLC, una compañía de responsabilidad limitada en el estado de Florida. Con esa LLC en el estado de Florida, titulamos las dos casas de vacaciones en el estado de Florida y el accionista de la LLC en Florida era el Texas LLC. Todo estaba bajo la paraguas de la Texas LLC, que es la entidad empresarial. Entonces, ¿quién son los accionistas? Okay. Los accionistas, y le hicimos dos fideicomisos, que son trusts en inglés. Y nada más para que entiendan rapidito, hay diferentes clases de fideicomisos. Así como quieres comprar nieve, hay diferentes sabores de nieve. Hay chocolate, hay vainilla, hay fresa. Igual con fideicomisos, hay diferentes sabores de fideicomisos. Depende en qué son las metas del cliente y qué es lo más recomendable para esta familia en particular. En este caso, les preparé dos fideicomisos irrevocables. Como pueden ver ahí, un Management Trust. El Management Trust es para llevar a cabo la administración y un fideicomiso para los hijos. Okay. Como puedes ver ahí, hijas Irrevocable Trust. Okay. Entonces, de esta manera, con esta estructura, tiene los beneficios que les enseñé aquí en esta gráfica. 0 impuestos de herencia. El señor va a mantener control porque ya dejó sus instrucciones. Al fallecer, el fideicomiso de mis hijas ya es 99% accionista. Ok, hizo una donación en vida del 99% de las acciones de la empresa y la empresa es dueño de la casa de vacaciones. Entonces ya dejó sus instrucciones. También protege contra si sus hijas ahorita son solteras, pero si en el futuro cuando se casan las hijas, si llega un divorcio, esos futuros ex yernos no van a poder tocar ese patrimonio porque está dentro de ese fideicomiso. Protege contra demandas y futuros divorcios. Eso Y es muy importante, Iván. Disculpa que te no, interrumpa, no, pero adelante. Sí. eso es muy importante. Hay muchos clientes que quieren asegurarse que el patrimonio queda entre su familia, porque como sabemos, cada vez es más común los divorcios, entonces quieren que se queden sus hijos o sus nietos, que no vayan a tener acceso a ese dinero los yernos, las nueras, en caso de un divorcio. Entonces, eso que dices de ponerlo dentro de un fideicomiso es muy, muy importante. Y además, mientras existe el patrimonio dentro de este acto legal, los fideicomisos siguen hasta 300 años. Eso se llama un Dynasty Trust. Un Dynasty Trust es un fideicomiso que existe hasta 300 años. Y eso es un buen beneficio para el cliente porque el fideicomiso sigue para los hijos, los nietos, los bisnietos. Mientras hay patrimonio, los fideicomisos siguen. No, excelente, excelente solución. ¿Algún otro ejemplo que tengas de un buen plan patrimonial sobre propiedades, por Sí, ejemplo? sí, pues otro ejemplo, como mencionaste tú, Karina, hace ratito, es planeación con pólizas de seguro de vida. ¿Nos puedes explicar otra vez qué es el beneficio de la póliza de seguro de vida o otras estrategias que ofreces? Sí, claro. Mira, aquí les voy a compartir la pantalla, si me permiten. Existen diferentes estrategias para evitar el impuesto de herencia. Existen diferentes maneras de invertir de acuerdo a impuestos. Lo que nosotros hacemos es diversificar a nuestros clientes en cada una de estas categorías. Cada una tiene beneficios, tiene limitaciones, pero nuestro trabajo es hacer un análisis y ver exactamente cuánto les conviene tener en impuestos continuos, cuánto en impuestos diferidos y cuánto en impuestos preferenciales. En los impuestos preferenciales entran los seguros de vida con ahorro, que son estos, los 7702C, en donde todo el dinero que tú ahorras dentro del paraguas de un seguro de vida
crece libre de impuestos y lo puedes retirar libre de impuestos en vida, si así lo deseas, en cualquier momento, por cualquier razón, o si no lo vas a sacar en vida, lo puedes heredar también libre de impuestos. Existen también instrumentos en bienes raíces, instrumentos financieros respaldados por bienes raíces, en donde los clientes tienen rendimientos fijos, preestablecidos, sin volatilidad de mercado, y en donde ellos tienen el bien raíz respaldando su inversión, pero actúan como prestamistas, no como inversionistas, y por lo tanto no tienen impuesto de herencia, ¿no? Entonces, estos instrumentos son muy líquidos, son inversiones que pueden empezar desde $20,000 hasta el monto que quieran. Los plazos son entre 6 meses hasta máximo 24 meses y les pueden dar rendimientos entre el 5 y el 10% y existen otras opciones si quieren rendimientos más altos, ¿no? Dependiendo de... Ese es un beneficio muy importante, Karina, que bajo el Código Fiscal aquí en los Estados Unidos, para los no residentes de los Estados Unidos, hay ciertas clases de inversiones libre de impuestos de herencia. So, por ejemplo, ya mencionamos que los beneficios de una póliza de seguro de vida aquí en los Estados Unidos es libre de impuestos de herencia para los no residentes. ¿Qué otras inversiones existen que es libre de impuestos de herencia para los no residentes? Otras opciones, como te digo, son estas inversiones en bienes raíces, en donde ellos actúan como prestamistas, no como inversionistas. Ellos tienen el bien raíz como colateral respaldando su inversión, más ellos no son el dueño del bien raíz, por lo tanto, no existe impuesto de herencia. Otra opción puede ser también bonos, invertir en bonos. Y bueno, yo recomiendo, por ejemplo, las inversiones en bienes raíces porque son líquidas, les dan rendimientos mucho más atractivos que les pueden dar los bonos. Y son a corto plazo, entre 6 hasta 24 meses, con rendimientos muy, muy atractivos. Obviamente los seguros de vida, que también lo pueden, no piensen que los seguros de vida son solamente para sus beneficiarios. Ahora hay instrumentos muy, muy eficientes en donde el dinero crece libre de impuestos y ustedes lo pueden sacar libre de impuestos y disfrutarlo en vida, además de todo el tiempo haber tenido protección. Y el crecimiento se puede dar de acuerdo a los índices de la bolsa. Entonces pueden llegar a tener rendimientos muy atractivos y además su capital está protegido de cualquier caída de mercado. El mercado sube, ustedes avanzan en su inversión. Cuando el mercado baja, porque siempre hay años en que el mercado baja, su inversión simplemente se queda estable, pero ya garantizaron todas las ganancias de los años anteriores, nunca regresan de donde habían empezado ni negativo, ahí se quedan. Y cuando vuelve a subir, a partir de donde se habían quedado, vuelven a seguir subiendo. Entonces son instrumentos muy eficientes, Iván. Excelente. Fíjate, otro elemento que es muy importante, aparte de esta planificación se me acaba de ocurrir, es que tenemos muchos clientes que no son residentes de los Estados Unidos, pero sus hijos sí. Los hijos nacieron en los Estados Unidos o tienen la doble nacionalidad. So, ese es otro elemento muy importante de tomar en cuenta con esta planificación patrimonial, es que es el estatus migratorio de los hijos. Porque si los hijos sí son ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, eso cambia la estructura legal y la planificación, especialmente con la planificación de impuestos, porque los ciudadanos y residentes tributan diferente que los no residentes. ¿Cómo- ¿Qué opinas de eso, Karen? Sí. Fíjate que yo por eso le hago mucho hincapié a los clientes que hagan su planeación patrimonial, Ujú. porque muchos clientes piensan, sí, yo soy extranjero, pero mis hijos son ciudadanos o residentes de Estados Unidos, ya no va a haber impuesto de herencia. No, acuérdense que lo que determina el impuesto de herencia es quién está heredando esa propiedad. Entonces, si el que está heredando es extranjero, existe la problemática del impuesto de herencia. Por eso es importante que vayan con abogados y despachos como el de Iván para que les hagan esa planeación y ver cuál es la manera más óptima de minimizar esos impuestos
considerando si los hijos son extranjeros o si los hijos son ciudadanos o residentes. Así es. Sí, porque a veces llegan clientes y digan, no, pues eso no va a ser mi problema, eso va a ser problema de mis hijos. Dije, mire, señor González o lo que sea, ¿prefieres pagar al IRS $100,000 en impuesto de herencia o prefieres dejar esos $100,000 a tus hijos? Ese es el análisis, ¿verdad? O sea, Claro. ¿le dejas a tu familia o lo vas a pagar a Hacienda? ¿Cuál prefieres? Pues nadie quiere pagar Hacienda, obviamente, ¿verdad? Entonces, No, y además dejas un problemón, puedes dejar problemas hasta entre miembros de familia. ¿Cómo quieres correcto. que te recuerden? ¿Cuál es el legado que quieres dejar? Hay maneras de estructurar instrumentos financieros con una buena planificación patrimonial para que tus nietos de por vida reciban, por ejemplo, un monto de dinero cada cumpleaños por el Ujú. resto de su vida o por 20 años, por 30 años. Hay manera de hacerlo. ¿Cómo quieres que te recuerden tus nietos? ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos? O sea, ¿tú crees que ese nieto no va a recordar siempre a su abuelo que cada año le está llegando cierto monto de dinero en su Mm. cumpleaños? O sea, es una belleza. Entonces, se pueden hacer muchas maneras de hacer una planeación eficiente y dejar todo estructurado y que digan, mira, qué, qué previsor fue mi papá, fue mi mamá, que todos nos lo dejaron perfecto, no nos dejaron dolores de cabeza, todo está distribuido como ellos querían, todos felices, toda la familia feliz, ningún problema, y hacen que su dinero se herede de la manera más eficiente también. Así es. Y finalmente, más quería repetir de nuevo que cuando hacemos esta planificación es muy importante tener un equipo de profesionistas. El abogado, contador, la asesora financiera como Karina, a los banqueros, los agentes de póliza de seguro de vida, o sea, entre equipos se hace la planificación. Y es importante tomar eso en cuenta porque muchas veces el cliente nomás va con uno y no con todo el equipo. No, pues ya hablé con mi contadora y dijo que ya esto ya. Ah, ok, muy bien, pero también hay consecuencias legales que la contadora no tomó en cuenta. El contador, la contadora simplemente está viendo impuestos, impuestos, impuestos. Sí, eso es importante, pero la otra parte de la planificación es un asunto legal, o sea, ¿qué es el plan de sucesión? O sea, ¿quieres dejar instrucciones de manera privada o que sea parte de los archivos públicos en la corte? Y lo vas a dejar todo en orden o para que no se van a pelear tus hijos o cosas así. Eso un contador no ofrece esos servicios. Por eso es importante tener ese equipo. Igual, yo no soy asesor financiero. Yo no vendo pólizas de seguro de vida. Para eso dependo en Karina, ¿verdad? Y otros asesores financieros para dar esa asesoría en qué podemos invertir según nuestras metas, para los beneficios para la familia. ¿Correcto, Karina? Claro, así es, así es. Yo siempre les digo, tenemos que ser un triángulo, Ujú. o sea, su consultor financiero, su abogado y su contador. Y todos estar en conjunto comunicándonos y todos alineados con las metas del cliente, no que uno jale para un lado, otro para el otro y el otro para el otro. Y no le hacen las estrategias eficientes a los clientes. Entonces, Y otro error que he visto con mis clientes internacionales es tomando los consejos de sus asesores en su país. So, es muy común, no, pues yo tengo mis fiscalistas de México y tengo un plan muy bonito según las leyes de México, me ahorra muchos impuestos de México. Ah, sí, señor o señora tal, pero aquí en los Estados Unidos. El patrimonio está acá en los Estados Unidos. Tiene que cumplir de las leyes de los Estados Unidos. No, 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 pues ya tengo todo arreglado ya en México. Sí, pero ellos no son abogados y contadores acá en los Estados Unidos. Entonces, eso es nada más la mitad del análisis. Si tienes patrimonio en ambos lados y eres un no residente de los Estados Unidos, necesitas esa planeación de este lado, de los Estados Unidos, y no depender 100% en sus asesores en su país, ¿verdad? Fuera de los Estados Unidos, porque eso es nada más la mitad del análisis. claro, totalmente de acuerdo.
Bueno, qué información tan valiosa nos has dado hoy, Iván. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar antes de dar por cerrado este episodio? No, simplemente les quiero invitar a todos que están escuchando este podcast o el video, si desea más información, con mucho gusto haga una cita con nosotros. Karina nos va a pasar los datos de ambos despachos y con mucho gusto le ayudamos a hacer su planificación patrimonial con el fin de ahorrar impuestos y proteger la inversión aquí dentro de los Estados Unidos, por el bien Claro, de la claro. familia. Iván, vamos a poner tu información de contacto al final de la grabación, pero si quieres mencionar cuál es la manera más eficiente de contactarte. Sí, mi correo electrónico es ivan@ram-mediolaw.com, y también lo va a compartir para Karina después de la grabación, o el teléfono aquí de nuestro despacho es 210-448-7755. Repito, es 210-448-7755. Y muchísimas gracias, Karina, por invitarme y por ser uno de tus invitados aquí el día de hoy. No, no, encantada de tenerte. Siempre estamos buscando cómo dar valor agregado a nuestra audiencia. Y bueno, una buena planeación patrimonial con un abogado especializado como tú en planeación patrimonial internacional es sumamente importante. Muchos de nuestros clientes viven acá, muchos viven en el extranjero, muchos tienen negocios o activos en diferentes países. Y la asesoría de alguien como tú es sumamente importante. Muchísimas gracias, Iván. Sé que eres una persona muy ocupada. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, no dejen de ver nuestra transmisión también en el canal de YouTube. Ahí van a poder ver todas las diapositivas o slides que se compartieron para que les queden estos conceptos más claros. Estamos a la orden y nos vemos en nuestro próximo episodio de Universo Financiero. Les mando un fuerte abrazo. Signing off. Perfecto.